Bueno, pues ya saben que mi maestro es el doctor Sandoval y que pues trato de imitarlo, pero nunca llegaremos a ser como él, un doctor en neurociencias. Pero vamos a hacer la lucha, ¿sí? Entonces, como vimos la clase pasada, nuestra siguiente unidad trata sobre los sistemas aferentes. Les decía, aquí ya vamos a aplicar todo lo que conocimos en la unidad 1, la unidad 2, en el área espinal, en el área cefálica. Aquí vamos a aplicar esos conocimientos. Vamos a juntar todas esas pequeñas partes que fuimos viendo en los sistemas aferentes. O sea, qué partes del área espinal, del encéfalo, vamos a retomar para hacer digamos, un recuento de las funciones que tienen los sistemas aferentes, ¿sí? Como aferentes, ustedes recordarán desde la unidad 1, nos estamos refiriendo a la información que llega a nuestro sistema nervioso, ¿sí? La información que va a nutrir, que va a llegar al sistema para que sea interpretada, analizada, guardada o almacenada en nuestra memoria, ¿sí? En los sistemas aferentes, entonces, vamos a ver cómo a través de los diferentes sistemas va a llegar la información, que es la información de entrada al sistema nervioso. ¿Cómo va a entrar? A través de las vías, como cuáles, los nervios a través del sistema nervioso periférico que conectan a los receptores con el sistema nervioso central. Y ya en el sistema nervioso central, esa información que llegó se va a integrar, se va a interpretar, se va a almacenar y puede servir para enviar información en ese momento o más tarde a través de las vías eferentes hacia los efectores. ¿Cuáles son los efectores del sistema nervioso? Pues desde la unidad 1 los mencionamos, son los músculos, son el músculo liso, el músculo estriado voluntario, el involuntario, las glándulas, ¿sí? Todos esos son efectores y van a llevar a cabo la respuesta. El sistema nervioso, como lo estudiamos en el módulo, está organizado de tal manera que primero vemos esta parte, o sea, los sistemas aferentes, y después vemos los sistemas eferentes. Aunque en la vida real no podemos separar la función aferente y eferente, todo el tiempo están entrando aferencias o están llegando aferencias a nuestro sistema nervioso y también hay señales de salida. Por ejemplo, ahorita pudiera ser que estemos sentados en una silla muy dura, muy incómoda, y esos receptores nos están avisando de la dureza de la silla, o por ejemplo a mí me están informando, hace mucho calor aquí en este espacio donde estoy, y también tenemos otras actividades de fondo de las que no somos conscientes. Por ejemplo, el sistema nervioso mantiene activas funciones como las del corazón, del tubo digestivo, otras funciones que se pueden realizar, como por ejemplo el movimiento. Si yo ahorita estoy moviendo mis manos, eso es una respuesta del sistema nervioso. Entonces, en la vida real no se puede separar. Están funcionando tanto aferencias como eferencias. Solo con fines didácticos los separamos. ¿Qué esperamos en esta unidad 3? Bueno, en esta unidad 3 esperamos que se entienda la dinámica del sistema nervioso en relación con los sistemas aferentes. Aquí vamos a revisar sus aspectos morfofuncionales, o sea, qué estructuras participan en los sistemas aferentes y cómo funcionan, cuál es su función. Podemos decir que en el sistema nervioso se conforman varios subsistemas,
como son los sistemas aferentes, los sistemas eferentes, el sistema límbico. Entonces son varios subsistemas. En este caso, los sistemas aferentes son la fracción funcional de nuestro sistema nervioso que lleva a cabo la captación, la selección, la transducción, la conducción e integración de la información que procede del medio que nos rodea y de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, se va a encargar de captar todos esos estímulos, ¿sí? Los selecciona, porque no podemos captar todos los estímulos visuales, por ejemplo. Tenemos solamente un rango, igual los auditivos. Los transducen. ¿Qué quiere decir? Que transforman ondas sonoras, por ejemplo, o la luz, en lo que maneja el sistema nervioso, y lo que maneja son los potenciales de acción, solamente potenciales de acción, que serán conducidos a través de vías aferentes, periféricas y centrales. Y esa información finalmente llegará a un centro de integración que puede ser la médula espinal, el tallo cerebral, el diencéfalo, como por ejemplo el tálamo, o la corteza cerebral, o nuestro cerebelo. Entonces, en esos sitios se va a integrar la información y quedará almacenada. ¿Para qué? Para utilizarla más adelante. ¿Cómo en qué situaciones será utilizada? Por ejemplo, si yo ahorita estuviera recibiendo información de que me estoy quemando porque toqué una superficie caliente, la información es utilizada de inmediato. ¿Cómo se va a utilizar? Generando una respuesta. La respuesta será retirar mi mano, mi brazo que me está quemando o picando, ¿sí? Ahí se utilizó la información de inmediato. O puede ser utilizada más adelante, ¿sí? Queda almacenada en la memoria y se utilizará más adelante. Por ejemplo, si yo estoy aprendiendo a tocar un instrumento, pues ahorita la información la estoy llevando a través de mis propios receptores hacia la corteza cerebral, y ahí quedará almacenada. Y más adelante, cuando otra vez tome mi clase o decida tocar el instrumento, pues voy a retomar esa información que ya había recibido en una clase previa y la voy a utilizar y se va a enriquecer. Entonces, la información que se integra en el sistema nervioso puede ser utilizada de inmediato o más adelante. Esa información puede ser del medio que nos rodea, ¿sí? Para saber cuál es la situación, qué es lo que está ocurriendo, pero también del medio interno. Esta información pues no es consciente porque no estamos al pendiente o no sabemos ahorita cuál es nuestro nivel de glucosa. No sabemos exactamente cuál es la concentración de CO2 en la sangre o de oxígeno, pero nuestro sistema nervioso sí sabe y lo interpreta y lleva a cabo los ajustes necesarios. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos en un lugar cerrado, con poca ventilación, ¿sí? Se elevan los niveles de CO2 en sangre. Entonces el sistema nervioso lo detecta y pone en marcha un mecanismo para corregir esto. ¿Qué puede suceder? Bueno, pues una respuesta inmediata es, vamos a empezar a bostezar, ¿sí? Y con el bostezo tratamos de introducir más aire y que disminuya el CO2 en sangre. Entonces, esa es una respuesta que nosotros no la pensamos, no la decidimos, pero que el sistema nervioso, a través del sistema nervioso autónomo o vegetativo, está regulando todo el tiempo. El peristaltismo, por ejemplo, pues ahorita no estamos conscientes de cómo está el peristaltismo, pero el sistema nervioso lo está regulando, lo está regulando. Si, por ejemplo, comimos hace algunos minutos,
este peristaltismo se debe de mantener, ¿sí? Así es de que de algunas funciones nos daremos cuenta, de alguna información que llega será consciente, pero de otra no. Toda es importante, toda esa información. Recuerden que entre más información recibe el sistema nervioso, aumentará considerablemente el número de sinapsis que están participando en los diferentes circuitos. Y no solamente aumentarán las sinapsis, también habrá cambios morfológicos, porque cuando vimos en la unidad 1, cuando se están utilizando mucho las neuronas por sinapsis, porque está llegando información, se generan nuevas prolongaciones en las dendritas, que son las espinas dendríticas. ¿Se acuerdan que el doctor les habló de ellas? Incluso les presentó un video donde se ve qué pasa cuando un cerebro está recibiendo información y qué pasa cuando no. Entonces hay cambios fisiológicos y anatómicos. Entonces hay que nutrir a nuestro cerebro. Ahora bien, esa información pues nos sirve para conocer pues el mundo que nos rodea, todo lo que está ocurriendo, y pues nos va a permitir definir una imagen de nosotros, pero pues también del medio que nos está rodeando. Esa información que va a llegar a nuestro cerebro, a esas áreas que ustedes ya estudiaron muy bien en el mapa de Brodmann, ¿sí? Las áreas visuales, el área auditiva, el área somestésica, el área olfatoria, el área gustativa, esa información va a llegar finalmente a esas áreas de integración, pero será conservada en la memoria con la participación de las áreas corticales de asociación sensitiva. ¿Cuáles son esas áreas? ¿Alguien se acuerda? Por ejemplo, para el área somestésica primaria, ¿cuál es el área somestésica secundaria o de asociación? ¿Se acuerdan que el doctor les dijo que es las 5 y 7? Entonces ahí se va a almacenar toda la información de tacto, dolor, temperatura y presión que llegue a las áreas 3, 1 y 2, se almacena en las áreas 5 y 7. Si hablamos, por ejemplo, de la información que llega a través de la vía visual, ¿sí? Llega al área 17 y se almacena en las áreas 18 y 19, ¿sí? Como la memoria visual. Y si hablamos de la auditiva, pues es la 42 y 22. Y así sucesivamente. Entonces, la información se conserva en la memoria. En esa memoria, en este caso, para las áreas de asociación sensitiva. ¿Sí están viendo el cambio de las imágenes o se quedó fija? Díganme, por favor. Sí, doctora, sí se ve. Sí, cambió, doctora. Gracias, gracias. Y porque aquí me sale un letrero que dice que la conexión está entrecortada. Bueno, en la unidad 3, que es de los sistemas aferentes, vamos a hablar de la existencia de los estímulos. Existe una gama de estímulos que serán captados por los receptores. Esos receptores son la puerta de entrada de la información al sistema nervioso. Si no existieran los receptores, esa información, por ejemplo, no puede entrar. ¿Qué sucede cuando tenemos una quemadura de tercer grado? Cuando se pierden los receptores de la piel. Esa región de la piel pierde la sensibilidad. O sea, no vamos a tener la sensibilidad al tacto, a la presión. ¿Por qué? Porque la puerta de entrada no existe, que son los receptores. Igual si hay un desprendimiento de retina y deja de funcionar la retina, pues entonces no funcionan los receptores y las imágenes no se van a recibir.
¿Por qué? Pues porque no pudo entrar la información a través de los receptores. Una vez que los receptores hacen la transducción de la información, ¿sí?, que la convierten en potenciales de acción, esos potenciales de acción van a ser conducidos por vías que vamos a llamar vías aferentes, ¿sí? Vías aferentes porque llevan la información de la periferia hacia el centro integrador. El centro integrador puede ser médula espinal, tallo cerebral, cerebelo, diencéfalo, corteza cerebral. En esos sitios se integra la información, que quiere decir que va a participar en reconocer la naturaleza, ¿sí? ¿De qué se trata? ¿Qué tipo de información? ¿Qué tan intenso es el sabor, el olor, las imágenes? ¿Y cuánto dura? ¿Sí? Entonces va a interpretar este centro, va a almacenar la información y, si es oportuno en ese momento, generar una respuesta. Esa respuesta es conducida a través de grupos de fibras llamadas, o que integran, las vías eferentes. ¿Sí? No se confundan. Primero es llegada y es A. Segundo es salida y es E. Vías eferentes que llevan la información a aquellas estructuras que se encargan de realizar una respuesta, que conocemos como efectores, que son los músculos, que son las glándulas, que es el corazón. Esos efectores van a llevar a cabo una respuesta. Esta parte, ¿sí?, desde el centro integrador que son los sistemas eferentes. Les decía cómo separar aferencias y eferencias. En esta imagen, donde está un jugador de básquetbol, yo no sé del tema de básquetbol, pero quizá para ustedes sea un personaje muy reconocido, yo no lo sé, pero lo tomé como ejemplo. En este momento están participando tanto aferencias como eferencias. Las aferencias son, por ejemplo, la información que está recibiendo a través de su vía visual, que le está diciendo dónde está la canasta, a qué distancia está, a qué altura se encuentra. Pero también está recibiendo información a través de los propios receptores. ¿Cuáles son los propios receptores? Los receptores que están en los músculos, en los tendones y las articulaciones, que le están diciendo a su sistema nervioso cómo están sus manos, ¿sí?, que sus manos tienen en medio una pelota, que tiene un peso determinado, ¿sí? ¿En qué posición están sus articulaciones? ¿Para qué? Para planear el movimiento, o sea, la parte frente. ¿Con qué fuerza lanzará, ¿sí?, la pelota? ¿Con qué dirección? Eso lo planeó su cerebro y, a través de los sistemas eferentes, llevó la información hacia los efectores, que son los músculos, los tendones, las articulaciones, para que finalmente él lanzara la pelota y esa pelota lleve la dirección, la fuerza, ¿sí?, exacta para que llegue a la canasta. Claro que para que eso se logre, no lo hizo de la noche a la mañana. O sea, no dijo, a ver, me levanto y ahorita lanzo la pelota y la voy a meter en la canasta. Para que eso ocurriera, ¿qué pasó? ¿Ustedes creen que si yo me levanto o cualquiera de ustedes toma una pelota de básquet y la mandamos a la canasta, vamos a encestar? ¿Ustedes creen que sea posible?
No. No. Sí, probablemente no. Muy probablemente no, ¿verdad? ¿Qué necesitamos hacer? Práctica. Practicar, exactamente. Practicar y practicar. Entonces, la información tiene que llegar, ¿sí? Desde los receptores hasta el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene que planear la respuesta y ejecutarla a través de las vías eferentes. Y después de múltiples ensayos, entonces sí, muy probablemente la pelota llegará a la canasta. Entonces, en ese momento, están integrándose funciones aferentes y funciones eferentes. Esto es lo que ocurre en la vida diaria, ¿sí? Y solo con fines didácticos los separamos. Otro ejemplo, pues, esta chica que es una gimnasta, que en este caso está en la barra de equilibrio, ¿sí? Ella por mucho tiempo tuvo que practicar y practicar para reconocer con sus pies el espacio que tienen, y no solo con los pies, también las manos, porque tienen otro tipo de ejercicio. Entonces tuvo que reconocer qué superficie tiene aquí en la barra para poder desplazarse, y no solamente caminar, ¿sí? Sino que hacer otro tipo de movimientos que implica esta disciplina y no perder el equilibrio. Entonces, imagínense toda la información que viene de sus propios receptores para el sistema nervioso y en especial el cerebelo. Acuérdense que el cerebelo participa de manera muy importante en las respuestas que nos llevan a mantener el equilibrio, ¿sí? Yo estoy segura que si esta chica quisiera, digamos, participar en una prueba olímpica o panamericana, no lo decidió un mes antes. Para poder participar en esas pruebas, tuvo que hacerlo por muchos meses o años para llegar a perfeccionar su técnica que implica poder mantener el equilibrio pasando a través de este espacio que está muy angosto. Y en nuestro caso, si ahorita, por ejemplo, les dijera, a ver, levántense y deténganse, sostengan su cuerpo solamente con un pie. A ver, ¿cuánto tiempo dura? Yo estoy segura que muchos de nosotros, si nos levantamos y detenemos nuestro cuerpo con un pie, no vamos a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos un buen sentido del equilibrio. Quizá algunos de ustedes sí, y puedan durar segundos o minutos. Y si les digo, cierren los ojos, a lo mejor ahí ya se les complica más y van a perder el equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no tenemos un entrenamiento sobre esas vías aferentes como estas personas. Entonces, eso lo pueden ver en un video que está en YouTube para que repasen la integración de sistemas aferentes y eferentes. Esos son ejemplos. Ahora bien, de las vías aferentes, que son varias, las vamos a clasificar. Esta clasificación ustedes la repasaron o la vieron desde la unidad 1, cuando vimos los criterios de clasificación del sistema nervioso. Cuando hablamos de ese tema, ahí vimos los sistemas aferentes. Y vimos que se clasifican como aferencias somáticas o aferencias viscerales. Las aferencias somáticas tienen también dos grupos, que son las aferencias somáticas generales y las especiales. El criterio general y especial obedece a la ubicación de los receptores. Hablamos de aferencias somáticas generales cuando los receptores se distribuyen en una superficie amplia, como por ejemplo la piel, ¿sí? Por ejemplo, los músculos, tendones y articulaciones.
Entonces, como ahí están, digamos, distribuidos ampliamente los receptores, son aferencias somáticas generales. Pero si los receptores están en sitios muy pequeños, en superficies muy pequeñas, entonces ya no son generales, les vamos a llamar especiales. Por ejemplo, para la visión, los receptores se van a concentrar en una superficie muy pequeña, que es la que ocupa la retina visual, que es una de las capas, la capa interna del globo ocular. Los receptores para la audición están concentrados en una parte del oído, ¿sí? Del oído interno, que es la porción coclear, donde vamos a tener el conducto coclear, y el conducto coclear tiene una parte específica con los receptores para la audición, que es el órgano de Corti o el órgano espiral. Para el equilibrio, que también se le conoce como propiocepción especial, a esto se refiere lo de PE, propiocepción especial. Los receptores para el equilibrio también están en el oído interno, pero en su porción vestibular. Y ahí tenemos las máculas del utrículo y sáculo y las crestas ampulares de los conductos semicirculares. Esos son espacios milimétricos, ¿sí? Igual que para la audición. Entonces, esas son aferencias especiales. Otra característica es que las aferencias somáticas generales se relacionan con nervios espinales, ¿sí? Con médula espinal. Mientras que las aferencias somáticas especiales se relacionan con nervios craneales, ¿sí? Para la visión, el segundo nervio craneal; para la audición y el equilibrio, el nervio vestíbulo coclear, o sea, el octavo, ¿sí? De las aferencias viscerales, también tenemos dos grupos, las generales y las especiales. La información visceral general es la que se refiere a la sensibilidad de dolor y de distensión de las vísceras, que puede ser interpretada, por ejemplo, como sensación de plenitud. O sea, ya no tengo apetito. ¿Por qué? Porque hubo una distensión de las paredes del estómago, que me gustaría tener así como súper desarrollada y poder controlar mi obesidad y sobrepeso. Pero bueno, algún día. Entonces, esas son aferencias viscerales generales. La información que procede de las vísceras, ¿sí? Sobre dolor, sobre distensión visceral. Claro que en comparación con las aferencias somáticas generales, estas son muy abundantes, de conducción más rápida, a diferencia de las viscerales. Las fibras aferentes viscerales generales son muy poquitas y de conducción lenta, porque son amielínicas, o si tienen mielina es muy poca. Las aferencias viscerales especiales también tienen receptores en lugares muy pequeñitos, como por ejemplo el gusto. El gusto tiene sus receptores en las papilas gustativas de la lengua, del paladar blando y del epiglotis. Entonces son lugares muy pequeños. El olfato tiene sus receptores en la mucosa olfatoria, que se ubica en la parte más alta de la mucosa que rodea las fosas nasales. Sí, ese espacio es muy pequeño, tiene solamente algunos centímetros y posee los receptores para el olfato. Entonces, esas son aferencias viscerales especiales. Las generales están relacionadas con, o van a llegar esa información aferente visceral general a través de nervios espinales, pero también a través de nervios craneales. En el caso de las aferencias viscerales especiales, aquí solamente llega a través de
nervios craneales. Para el gusto, el sentido del gusto participa, como ustedes recordarán muy bien, el nervio facial, el nervio glosofaríngeo y el nervio vago. Y para el olfato, el primer nervio craneal, el nervio olfatorio. Entonces, estas son especiales y son específicas de nervios craneales, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario, alguna aportación? Sí, Jonathan. Una pregunta, doctora. Desde que, bueno, es que ya tenía ganas de preguntar esto, pero no sé si iba al tema, pero creo que hoy sí. Acerca de las personas que tienen, alguna discapacidad, por ejemplo, de la visión o de la audición, ya sea una de las dos. Uh-huh. Se menciona que esas personas, digamos que como que desarrollan más los otros sentidos. Por ejemplo, si no tienen la visión, desarrollan muy bien lo de la audición. Entonces mi pregunta va acerca de que cómo, o sea, en el sistema aferente, ¿qué es lo que le sucede en esos receptores de la audición o de la visión, ya sea el problema? Uh-huh. En cuanto a los receptores, no es tanto que aumente el número de receptores, pero sí puedes aumentar la sensibilidad, o sea, que respondan más fácilmente, que su umbral sea un poquito más bajo, pero sobre todo el cambio que existe es en cuanto a la información que llega a la corteza cerebral. ¿Sí? En la corteza cerebral, en esas áreas donde está llegando la información, digamos que las neuronas establecen un mayor número de sinapsis, establecen un mayor número de circuitos, ¿sí? Que les permitan, pues no sustituir, porque la vista no se puede sustituir, pero les permita un desempeño y una calidad de vida, digamos, aceptable a través de los otros sistemas que les restan. Por ejemplo, en el caso de las personas ciegas, ellos desarrollan el sistema de, por así decirlo, posicionamiento, o sea, el sistema de orientación, lo desarrollan muy, muy bien para poder determinar en un espacio que van a conocer a través del tiempo cuáles son los objetos que hay, a qué distancia, si están a la derecha, a la izquierda. Ellos pueden hacer en su cerebro, en su corteza cerebral, una representación de un espacio y todo lo que hay ahí para que se puedan, digamos, desplazar. Igual si tienen que salir, van memorizando y van formando mapas en su cerebro, en su corteza, sobre digamos, el trayecto que deben de llevar hacia el frente, derecha, izquierda, y eso lo van almacenando. Y sí, efectivamente, van a tratar de compensar la pérdida de un sentido con el desarrollo de otras habilidades. Puede ser también digamos, el sonido, ¿sí? Para poder desplazarse y reconocer en la memoria auditiva muy bien las diferentes voces y asociarlas con una persona. ¿Sí? Es cierto, por ejemplo, para poder leer el braille, pues el tacto lo tienen que desarrollar y poder aprender a través de este sentido, cómo leer textos de otra manera con la ausencia de la visión. Y, por ejemplo, personas que no carecen del sentido, pero que pueden desarrollar muy bien otras, digamos, otras vías. En el caso de los conductores de taxis en Inglaterra, esas personas tienen un sentido de orientación súper desarrollado. Se hizo un estudio y se vio que los taxistas, que serían aquí en México,
tienen un sentido de orientación, de saberse las calles y tener así mentalmente cómo llegar a un sitio. Tantas calles de frente, 2 a la derecha, 3 a la izquierda, tienen muy desarrollada esta función de, digamos, de poblaciones que estudiaron. Los de allá de Inglaterra está esto muy, muy bien desarrollado. Claro que esto se va a modificar con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque actualmente, ¿qué hacemos para llegar a un lugar? Entonces saca uno de esas aplicaciones que te dicen de vuelta a la derecha, a la izquierda y demás. Entonces, es una población que no carece de, digamos, de la visión, pero que desarrolló de manera muy importante esa vía aferente, ¿sí? Y lo vamos a mencionar más adelante, ¿sí? Bueno, entonces esta clasificación la deben de tener muy, muy en mente y saber cuál es la base de la clasificación en general y en especial. Ahora bien, la información que recibe nuestro sistema tiene que ir, digamos, en orden, es organizada, ¿sí? Para que llegue a la corteza cerebral, tiene que llevar cierto orden. Esto es, los estímulos serán captados por los receptores. Estos receptores van a transformar la energía mecánica, térmica, o sea, el frío, el calor, la luz, las ondas sonoras, en potenciales de receptor y más adelante en la primer neurona en potenciales de acción. Entonces, tenemos la participación de la primer neurona, ¿sí? La neurona aferente periférica. Se le llama así porque esta neurona está en el sistema nervioso periférico. ¿Dónde? En los nervios espinales. Cuando vimos nervios espinales, ahí vimos que la información aferente hacia la médula espinal llegaba a través de la raíz dorsal, que es uno de los componentes de los nervios espinales. O puede llegar a través de neuronas que están en los nervios craneales, ¿sí? Como cuál, pues fibras del nervio trigémino, las fibras del nervio facial para el gusto, pero estas neuronas aferentes periféricas están en nervios espinales o nervios craneales y tienen su cuerpo, su soma, en ganglios. Para el caso de los nervios espinales están en el ganglio de la raíz dorsal, donde están las neuronas pseudomonopolares. O en los nervios craneales, pues cada nervio tiene su ganglio. Por ejemplo, el nervio trigémino tiene el ganglio de Gasser o ganglio trigeminal. Ahí están los cuerpos de las neuronas aferentes periféricas. El geniculado para el facial, el superior e inferior para el glosofaríngeo y el vago. Entonces ahí están los somas de las neuronas aferentes periféricas. Su axón, la porción de la neurona aferente periférica, entrará al sistema nervioso central, ya sea en la médula espinal o en el tallo cerebral, para hacer sinapsis con la neurona aferente central. ¿Dónde están las neuronas aferentes centrales? En el caso de la médula espinal, recordarán que cuando estudiamos médula espinal, vimos que el asta dorsal tiene las neuronas aferentes en diferentes núcleos. De los núcleos solamente mencionamos el núcleo gelatinoso, el núcleo propio y el núcleo torácico, o las láminas de Rexed, como ustedes quieran. Entonces, las neuronas aferentes centrales en médula espinal están en el asta dorsal y en el tallo cerebral están en las columnas aferentes. Aferente somática general, aferente somática especial, aferente visceral general, aferente visceral especial. Ahí están las neuronas aferentes centrales. Esas neuronas aferentes centrales con su axón van a formar grupos, ¿sí? Grupos de axones o de fibras y van a formar los tractos aferentes.
Los tractos aferentes los conocimos también en el área espinal, cuando vimos el tracto espinotalámico cortical lateral, espinotalámico cortical ventral, el espino bulbotálamo cortical, que no lo vimos como tal, pero sí vimos el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Entonces, esos son los tractos aferentes. Y se formaron con los axones de las neuronas aferentes centrales. Los tractos aferentes llevan la información a estructuras subcorticales. La gran mayoría pasan al tálamo, donde hacen una sinapsis, excepto la vía olfatoria. Pero todas las demás vías aferentes van a pasar a esta estructura subcortical llamada tálamo, donde hacen una sinapsis. Y del tálamo salen fibras tálamo-corticales que finalmente llevarán la información a la corteza cerebral que corresponda. Si son impulsos nerviosos que van a llegar hacia el área 17, serán interpretados como imágenes. Si son impulsos nerviosos que llegan al área 43, serán interpretados como ¿qué? El área 43 es el área gustativa primaria. Entonces, los impulsos nerviosos que lleguen al área 43 van a ser interpretados como sabores. Si los impulsos nerviosos llegan al área 34, ¿cómo qué serán interpretados? Olfatoria. Como olores, exacto, como olores. Si llegan, son impulsos nerviosos que llegan al área 41, se van a interpretar como ¿qué? Sonidos. Como sonidos, exactamente. Entonces, hasta ahí terminan los sistemas aferentes, ¿sí? Con su integración cortical en las áreas primarias y en áreas secundarias, que es donde se almacena la memoria. ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario? Bueno, entonces, esto que acabamos de mencionar está perfectamente organizado, ¿sí? ¿Para qué? Para que capten los estímulos, que son los cambios de energía que ocurren en el medio, ¿sí? Esos son los estímulos, cambios de energía, que serán captados por los receptores y llegarán finalmente a la integración en la corteza cerebral. Entonces hay todos estos niveles. Si este nos falla, si se pierden los receptores, se pierde la función. Si se dañan los conos y bastones de la retina, ¿qué va a pasar? Pues queda ciego, se pierde esa función. Si se dañan las células ciliadas del órgano de Corti, ¿qué va a pasar? Pues se pierde el sentido de la audición, el sentido del oído. Si en la piel se pierden los receptores, por ejemplo, por una quemadura, ¿sí? O aplicamos un fármaco como un anestésico local, pues entonces no vamos a tener la información que procede de los receptores cutáneos. Si se lesiona, por ejemplo, las papilas gustativas, ¿sí? Vamos a suponer que tomamos un alimento muy, muy caliente que afectó el funcionamiento de los receptores gustativos. Muy probablemente por algunos minutos no vamos a percibir muy bien los sabores. Y así sucesivamente. Entonces, si esto se daña, se pierde o se afecta la vía, el trayecto. ¿Qué sucede si nos cortamos o si se lesiona, vamos a suponer, el nervio femoral? El nervio femoral tuvo un problema. En un traumatismo se lesionó el nervio femoral. ¿Qué sucede? Se pierde la sensibilidad en el territorio que inerva el femoral. Aunque los receptores estén presentes y estén funcionando, si la neurona aferente periférica no está bien, pues entonces no va a llegar la información acá. Entonces, en el caso del nervio femoral se pierde la sensibilidad de la piel
que está en la parte ventral del muslo, ¿sí? Ventral y la parte medial de la pierna. Eso lo vimos en la unidad 2 cuando vimos los plexos, ¿sí? ¿Qué pasa si se lesiona la médula espinal? Hay un infarto en médula espinal, hay una lesión, igual se pierde la sensibilidad. Si se lesiona la médula espinal, se puede lesionar la neurona aferente central o los tractos, ¿sí? O si hay un infarto cortical, un infarto que afecte el área 3, 1 y 2, se pierde la sensibilidad del cuerpo contralateral, ¿sí? Al lado de la lesión. ¿Ven cómo vamos integrando lo que vimos poco a poco en la unidad 1, en la unidad 2? ¿Sí? ¿Cómo vamos viendo los aspectos funcionales? Yo espero que me sigan y que sí me estén entendiendo y que si tienen alguna duda, pues me pregunten en cualquier momento, ¿sí? Ahora bien, ya vimos o ya conocimos los niveles de organización sensorial, ya los manejan o ya los conocemos. En el caso de la sensibilidad, ¿qué implica? El tener la sensibilidad para lo que ustedes quieren, la sensibilidad táctil, la sensibilidad para el tacto, la sensibilidad auditiva, la sensibilidad visual, gustativa, olfatoria, implica poder transducir, que está aquí mal escrito, poder codificar, poder conducir y percibir la información. Percibir la información implica no solamente integrarla en un área cortical determinado. Percibir aquí ya va un aspecto personal. No es lo mismo, por ejemplo, percibir un tono de gris, que para mí puede ser un tono de gris oscuro, y otro puede decir, no, es un tono de gris claro. ¿Por qué? Porque la percepción, el fenómeno de la percepción es algo individual que se ha formado a lo largo del tiempo, ¿sí? De tal manera que nos permite interpretar la información de manera diferente. Para mí, por ejemplo, un dolor que es muy intenso, otra persona me puede decir, ay, un dolor de muelas no es tan intenso. ¿Por qué? Pues porque el umbral o digamos, el nivel de dolor que manejamos es diferente de acuerdo a nuestra educación, a nuestra formación. Entonces, percibir ya es algo muy personal, muy individual, ¿sí? Todas estas funciones pues, son generadas por los estímulos, ya sea que vengan del medio externo o interno, ¿sí? Un dolor, por ejemplo, un dolor visceral, por ejemplo, puede ser tolerable para una mujer, para un hombre no. Por ejemplo, los cólicos menstruales, pues hay que convivir con ellos mensualmente y pueden ser tolerados. Y para un hombre, por ejemplo, ese tipo de cólicos puede ser, es un dolor incapacitante. ¿Por qué? Pues porque nuestra tolerancia al dolor es diferente, ¿sí? Ahora bien, en los sistemas aferentes, y los que vamos a ver primero son los aferentes somáticos generales, vamos a ver que tienen, digamos, un esquema muy similar. ¿A qué se refiere? Bueno, pues que van a existir los estímulos adecuados para estas vías aferentes somáticas generales. Los estímulos como la presión, el dolor, el tacto fino, que esos estímulos serán captados por receptores y que estarán en contacto esos receptores con las neuronas aferentes primarias o neuronas sensitivas primarias. Acuérdense que aferencias y
sensitiva son sinónimos, se refieren a lo mismo. Entonces, los receptores están en contacto con las neuronas aferentes primarias. Estas tuvieron su origen no en el tubo neural, sino en las crestas neurales, todas estas neuronas. Estas neuronas aferentes primarias llevan la información al sistema nervioso central, ya sea en la médula espinal o en el tallo cerebral. ¿Qué hace la segunda neurona de esta cadena? La segunda neurona va a llevar la información a través de los tractos, pero en algún punto de su trayecto se pasa al lado contrario. Al lado contrario, si por ejemplo aquí estaba recibiendo información de dolor de la mitad izquierda del cuerpo, esta neurona aferente central, al cruzarse en algún punto de su trayecto, va a llevar finalmente la información hacia el hemisferio cerebral contrario. Si esta es información del hemicuerpo izquierdo, llegará al hemisferio cerebral derecho. Por eso es importante que para cada tracto revisemos en qué punto se decusa, en qué punto se cruza, ¿sí? Pasa del lado izquierdo al lado derecho o al revés. ¿Por qué tenemos que recordarlo? Porque esto tiene implicaciones clínicas. Si estamos diciendo que en algún punto se va a decusar de tal manera que llevan la información al hemisferio contrario, pues si tenemos una lesión de este lado, ¿sí? En el hemisferio cerebral derecho, entonces la manifestación clínica será del lado izquierdo, por esta característica de que en algún punto de su trayecto se decusa, ¿sí? Entonces esto es lo que hace la segunda neurona. Esta segunda neurona generalmente termina en una estructura subcortical, que es el tálamo, ¿sí? Van a terminar en el tálamo haciendo un relevo talámico. Y del tálamo sale la tercera neurona, ¿sí? La tercera neurona que aquí está en color azul, que recibe el nombre de neurona tálamo cortical. Tálamo cortical porque llevará la información a la región de la corteza cerebral que corresponde. Si, por ejemplo, estas vías llevan la información de tacto, dolor, temperatura, presión, van a llevar las fibras talamocorticales la información al área 3, 1 y 2 del mapa de Brodmann, ¿sí? Ese es el área, ¿sí? Cortical donde se va a integrar y se llama corteza sensitiva primaria o somatosensorial o somestésica primaria. Son los diferentes nombres que van a recibir. Somestésica primaria, sensorial primaria, ¿sí? Y que corresponde al área 3, 1 y 2 de Brodmann. Y de ahí, fibras corticales, ¿sí? De comunicación, digamos, cortical, llevarán la información del área somestésica o sensitiva primaria a la corteza sensitiva secundaria. ¿Cuál es la corteza somestésica secundaria o sensitiva secundaria? Es el área 5 y 7 de Brodmann. Por eso hay que repasar muy bien, si tienen oportunidad, repasen muy bien las áreas de Brodmann y su función. ¿Por qué? Porque las vamos a estar repasando, las vamos a estar necesitando, ¿sí? Entonces, en resumen, en las vías aferentes somáticas generales, que son las que vamos a ver a continuación, tenemos este esquema: la participación de neuronas aferentes primarias, cuyos, digamos, fibras o sus dendritas están contenidas en los nervios.
en los nervios espinales. ¿Sí? Ya los conocen, son 31 pares y ya los conocimos. ¿Sí? Vimos cómo se distribuye cada nervio espinal en una región de la piel que se llaman dermatomas. ¿Sí? Ya estudiamos eso, ya estudiamos plexos. El soma de las neuronas aferentes primarias o sensitivas primarias están en los ganglios, en el ganglio de la raíz dorsal. Y el axón es el que va a entrar por la raíz dorsal y algunas se dirigen al asta dorsal, donde harán sinapsis, otras no, otras se dirigen a través del fascículo gracilicuneatus hasta la médula oblonga para encontrar a los núcleos homónimos y ahí harán sinapsis y ahí termina la primera neurona. La segunda neurona es la que con sus axones forman los tractos, ¿sí? Los tractos ascendentes y que en algún punto se van a decusar estas fibras para llevar la información hacia el tálamo, donde hace una sinapsis o relevo, como ustedes le quieran llamar, un relevo o una sinapsis. ¿En qué núcleo? En el núcleo que se refiere a la sensibilidad somática general de nuestro cuerpo, que es el núcleo ventral posterior. Y del núcleo ventral posterior salen fibras tálamo-corticales que van a terminar en la corteza sensitiva primaria, que es el área 3, 1 y 2 de Brodmann, y de aquí mantiene comunicación con la corteza sensitiva primaria, de donde vamos a traer información, ¿sí? Que ya está aquí almacenada, ¿sí? Que es la memoria sensitiva, que son las áreas 5 y 7. Este es el lema general. ¿Alguna duda, algún comentario?